como continuación de un post anterior donde probamos el popular sensor de consumo PCEM 004 junto con un simple sensor de humedad y temperatura, DHT11, con un barato pero potente microcontrolador como es un 32 pesetas, en este post vamos a dar un paso más, porque ya no nos vamos a conformar con ver las lecturas de temperatura, humedad, voltaje, corriente, frecuencia, potencia y factor de potencia en la consola de Arduino, ya que lo vamos a poder ver desde cualquier ordenador, y además guardando un histórico para poder estudiar con detenimiento cómo evoluciona nuestro consumo eléctrico a lo largo del tiempo. Monitorización del consumo eléctrico. Now Playing Up Next. Monitorización del consumo eléctrico, y de la temperatura y humedad parte 1748. Now Playing Up Next. Cómo monitorizar nuestro consumo eléctrico con Alexa 7.2.18. Now Playing Up Next. Primeros pasos con Home Assistant 8.2.48. Now Playing Up Next. Cómo crear una red Wi-Fi sin congestiones gracias a dispositivos Alexa 8.2.05. Now Playing Up Next. Usos para un viejo ordenador 13.2.44. Now Playing Up Next. Cómo eliminar ficheros repetidos en Windows 117 2.07. Now Playing Up Next. Apagado de Cayenne 9.2.25. Aviso: existen en el mercado multitud de dispositivos que cumplen este cometido, pero desde este blog hemos preferido fabricarnos uno propio por muy poco dinero, que es además ampliable en múltiples aspectos y lo más importante, no es invasivo, es decir, no requiere que la línea con la corriente a medir pase por el dispositivo gracias al uso de un sensor de pinza, por tanto, su montaje y uso es más seguro. Este tutorial es avanzado y requiere tocar el cuadro eléctrico de la casa si queremos monitorizar el consumo global de nuestra vivienda o negocio, lo que implica ciertos conocimientos de electricidad y electrónica, así como asegurar el corte total de la corriente antes de su manipulación. En efecto, como vimos en un post anterior donde probamos el sensor PCEM 004 junto con un sensor de DHT11 con un 32 pesetas, en este post vamos a dar un paso más. Vamos a poder ver las lecturas de temperatura, humedad, voltaje, corriente, frecuencia, potencia y factor de potencia desde cualquier ordenador, y además guardando un histórico, gracias a la infraestructura del Home Assistant, que vimos también en un post anterior. En cuanto a las conexiones, seguiremos un esquema bastante simple que ya vimos, y que pueda ajustarse a diversas necesidades y configuraciones. Como ya se ha comentado, se ha optado, además del citado módulo sensor de consumo PCEM 004, usar el clásico sensor de humedad y temperatura, DHT11, y que hemos visto en numerosos proyectos de este blog. Por otra parte, como cerebro usaremos el potente microcontrolador como es un 32 pesetas, que gracias a su conectividad Wi-Fi nos va a permitir enviar las medidas al Home Assistant. Por último, el montaje se completa con una fuente sellada de 5 voltios ultra miniatura, aunque un cargador USB debería también ser suficiente. Los componentes, como vemos, son de los más normales, un módulo ESP32 que usaremos para obtener los datos del medidor y transmitirlos por Wi-Fi a nuestro servidor. Puedes encontrar distintos modelos en Amazon. Medidor PCEM 004 TV3 que puedes comprar en Amazon. También vale la versión 1, pero ofrece menos datos. Un sensor de DHT11 se puede comprar también en Amazon. Una pinza anillo de corriente CT, normalmente incluido con el medidor, ha de aguantar como mínimo la intensidad límite que aguante la línea que vamos a medir. Puede elegir si usar una pinza, que, aunque no requiere la desconexión del cable que queremos medir, nos da unos datos menos precisos, o un anillo, que tiene más precisión, pero requiere que previamente pasemos el cable, con lo que habrá que desmontarlo. Cables DuPont para conectar ambos dispositivos, hembra-hembra. Aunque lo ideal es realizar un circuito, puedes usar cables DuPont y una placa de desarrollo para realizar el tutorial. Una fuente sellada de 5 voltios de al menos 100 mA, aunque puede usarse un cargador USB. Este tipo de fuente sellada, por cierto, la podemos encontrar de nuevo en Amazon. Cables azul y marrón para enchufar el medidor PCEM 004 tal la corriente. Se aconseja probar el circuito anterior primero con el sketch que ya vimos en un post anterior, y cuando todas las medidas sean mostradas correctamente en la consola serie de Arduino, y el servidor Home Assistant esté funcionando, seguir con los siguientes pasos. Primero vamos a meter el software generado con SFOME al módulo 32 pesetas, para lo cual tendremos que tener instalado en nuestro Home Assistant el añadido de SFOME. Bien, una vez conectado el montaje en nuestro PC, y el 32 pesetas con un cable USB a nuestro PC con el que ya cargamos el script de pruebas, vamos a cambiar totalmente el FW para que pueda entenderse con el Home Assistant. Una vez hayamos metido nuestras credenciales de Wi-Fi, generamos el binario compilado del archivo YAML y lo metemos en el módulo ESP. Como siempre, se puede realizar por USB si ya lo tenemos configurado previamente por OTA. Una vez listo, pasamos al circuito. Si pulsamos en el icono de la corriente podemos ver el seguimiento de las variaciones de la corriente a lo largo del tiempo.
El consumo lógicamente va incrementando de forma acumulativa como vemos en la siguiente imagen. Asimismo poder ver el histórico del valor de la frecuencia. Asimismo podemos ver las fluctuaciones de la potencia. Asimismo también podemos ver la fluctuación del factor de potencia en un histórico, y de ahí podríamos deducir la potencia reactiva. Por último podemos ver cómo el suministrador no nos suministra un valor de voltaje estable fluctuando en nuestro caso entre los valores de 240V y 250V. Dado que hemos equipado al 32 pesetas con un HT11 podemos asimismo ver las fluctuaciones de humedad y temperatura en el interior de nuestra vivienda. Asimismo, dado que especificamos una IP fija también podemos ver las medidas junto a la traza a través de la URL especificada, en nuestro caso http://192.168.1.74. Instalación. Una vez bien probado la instalación, puede ser una buena idea incorporar el montaje en nuestra vivienda, pero por favor únicamente haga esto si tiene los conocimientos eléctricos suficientes dado el riesgo evidente de electrocución, por lo que lo recomendable es cortar completamente el suministro de K. En primer lugar vamos a conectar el FEM004 y el alimentador de 5V a la salida de un disjuntor con poca carga. Se recomienda antes de conectar los cables que efectivamente no hay tensión con un polímetro. En el bloque donde suele ir el limitador ahí podemos ubicar nuestro montaje, eso sí sin olvidar aislar al máximo todas las partes. Ahora deberemos conectar la sonda de pinza en el lado activo de la general que será la encargada de medir la corriente y con ello deducir la potencia y el factor de potencia. Ya solo nos queda cerrar el montaje y probar la funcionalidad terminado el trabajo. Ahora ya solo nos queda ir a la URL http://homeassistant. Local 2.8123/loelace/0 desde un PC conectado a nuestra red y disfrutar del montaje.